Hola a todos, bueno, soy Nikita aquí, y en estos tiempos de crisis cuando somos golpeados por el COVID-19, que es la enfermedad del coronavirus, sí es mejor tomar precauciones con prevención y hacer nuestra parte a nivel individual para que podamos derrotar esta enfermedad tan pronto como sea posible y obtendremos vuelta a nuestra vida de rutina tan pronto posible. Y también nos ha hecho darnos cuenta que la vida es realmente impredecible, no hay nada en nuestras manos. Deberíamos tener fe en el superpoder, en el poder supremo, en ese poder sobrenatural. Aquí en la India, AMES publicó recientemente su gestión de protocolo para COVID-19 y entiendo que como mi balance de PDS o aspirantes a AMES estás muy interesado en este cuadro y quieres saber exactamente qué protocolos de gestión dicen porque estamos esperando preguntas sobre esto en nuestros próximos exámenes. Aparte de que esto es no solo para la experiencia de AMES en EPI, este es el protocolo de gestión que todos deberíamos saber, incluso si somos doctores o no somos doctores. Cada persona debe saberlo y esa es la razón por la que estoy haciendo este vídeo. Déjame simplificar este gráfico. El protocolo de gestión que se ha establecido for AMES de Nueva Delhi, así que comencemos con antes que nada, ¿cómo definimos un sospechoso de COVID-19? ¿Como qué paciente decimos que este es un paciente que podría tener o que está teniendo probablemente COVID-19? El COVID-19 básicamente sería una enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene fiebre con tos o falta de aliento. Bien, pero esto se puede ver en cualquier enfermedad respiratoria. Entonces, cuando sospechar más del COVID-19, por lo cual primero el paciente tiene que añadir antecedentes de viaje que cubrió las áreas afectadas en los últimos 14 días, por lo que los últimos 14 días son importantes. O segunda cosa es si el paciente ha tenido en los últimos 14 días contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, y el tercero es el personal sanitario que está tratando pacientes de dificultad respiratoria y ahora son sintomáticos. Bien, así que estos son los criterios para llamar a un caso como COVID-19 sospechoso. Así como menciones cualquier paciente con problemas respiratorios agudos, enfermedad que significa fiebre con al menos uno de los siguientes, que estos o falta de aliento. Más allí debe ser historial de viajes o contacto cercano con contagiados del COVID-19, confirmar el caso en los últimos 14 días, o podrían ser personal de atención médica que ahora son asintomáticos, que han estado manejando pacientes con dificultad respiratoria y ellos ahora son sintomáticos, por lo que es sospechoso. Que es un sospechoso en COVID-19? Ahora, cuando ves a esos pacientes y sospechas que tiene COVID-19, entonces usted decide la gravedad de la enfermedad. Si la enfermedad es de moderada a severa, entonces ¿cómo hacemos eso para definir un caso leve? Como un caso leve, ¿cómo se define? Como en la rutina, síntomas que tenemos en cualquier RTI podría ser un malestar de tos, de fiebre de bajo grado, rinorrea, dolor de garganta. Más importante, básicamente no hay escasez de respiración, por lo que no hay falta de respiración, entonces lo categorizas en caso leve. ¿Qué hacemos en ese caso? Llamas a los números de la línea de ayuda, ya que tienes varios números de teléfono, luego haces que se someta a prueba y si la prueba es negativa, entonces somete a un tratamiento sintomático para cualquier RTI. Bueno, y si la prueba es positiva, entonces ¿qué hacemos en caso de un leve caso donde no hay escasez de respiración? En ese caso lo que se recomienda es aislamiento en el hogar. ¿Por cuánto tiempo? Todo el aislamiento debería estar bien hasta el momento cuando el paciente tiene a lo más 72 horas febril, que es 3 días de fibrilación. Eso significa que el paciente no debería tener fiebre durante al menos 3 días. Cuando él se normalice, entonces el aislamiento del hogar se puede hacer, así que son al menos 3 días sin fiebre o 7 días después de que los síntomas hayan comenzado, lo que sea más conveniente en el periodo de aislamiento en el hogar, ya sea 3 días
sin fiebre o 7 días después del inicio de los síntomas. Cualquiera que si el de más tiempo debe hacerse o el segundo. Lo que podemos hacer es que se debería tener criterios objetivos como 2 muestras negativas con 24 horas de diferencia, como si enviaras una muestra de este paciente en un día, supongamos en un día particular el lunes envía la muestra y luego envía otra muestra el martes. Si ambas muestras son negativas, entonces puedes parar el aislamiento del hogar, que significa que el paciente está librado, es decir, cómo se define bien. Así que en primer lugar necesitas aislarlo en su casa y luego monitoreo de la fiebre para que sepa cuando el paciente no es febril. Entonces paracetamol en el tratamiento sintomático. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda en un caso leve? El tratamiento que se aconseja es oseltamivir en tabletas de 75 miligramos BD, 2 tabletas de oseltamivir 75 miligramos para alto riesgo sospechoso de gripe. Así que si está sospechando gripe, dar tableta o sistema IV oseltamivir 75 miligramos BD. Luego antibióticos si es necesario, antibióticos conocidos, ya sea a través de una clase de moxi que es aumentado, así como a través de Augmentin. Se le debe dar una tableta de paracetamol de 500 miligramos SOS. TAM básicamente necesita tratamiento sintomático, entonces paracetamol de 500 miligramos SOS. Se le puede dar al paciente un mate de hierbas si es alto sospechoso de influenza y antibióticos para prevenir la bacteria secundaria que podría dar infección en los pulmones, como el ISL o Augmentin, que puede ser dado. Así que eso es lo que hacemos en casa en el tratamiento sintomático de aislamiento, monitoreando y explicar que el contacto y precauciones de las gotas de saliva deberían ser tomados como signos de peligro del paciente. Debe ser explicado entonces cuando debe el paciente informar al hospital si tiene falta de aliento y otras cosas que veremos pronto. Y si el individuo es un individuo de alto riesgo, me refiero al paciente no tiene dificultad para respirar, pero el individuo es un individuo de alto riesgo, entonces los individuos de alto riesgo pueden ser considerados para la admisión basado en el juicio clínico de los médicos, que ahora son las personas de alto riesgo. ¿Cómo definir individuos de alto riesgo? Para que estos sin personas que están en un nivel superior de riesgo para desarrollar enfermedad grave pronto. Ahora podrían tener la enfermedad, pero después pueden desarrollar enfermedades graves pronto. Son con un alto riesgo de ello. ¿Qué es ello? Edad mayor de 60 años, así que en ancianos la gravedad es más. Enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión, diabetes mellitus, otra etapa inmunocomprometida y cualquier enfermedad crónica como puede ser en el riñón, pulmón o enfermedad del hígado. Así que básicamente si es una paciente con alguna comorbilidad, anciano paciente, entonces es un individuo de alto riesgo. Hoy el paciente puede ser admitido en función del juicio clínico, así que eso es lo que es el tratamiento para casos leves. Ahora, ¿qué hacerlo hacemos para casos moderados a severos? Ahora, casos moderados a severos, ¿cómo son definidos? Se definen como si hubiera taquipnea, que es la frecuencia respiratoria de más de 24 por minuto y SpO2 es menos del 94% en aire ambiente. Entonces tomas la oximetría de pulso y ves para SpO2 que es menos de 94, entonces es moderado. Ver su caso si hay síntomas del SNC que son confusión o somnolencia, o si hay hipotensión, eso es menos de 90 por 60. Debería ser la presión arterial sistólica menos de 90, estrictamente menos de 60. Así que dejemos, yo solo te recuerdo lo que es un moderado a caso grave, por lo que si hay taquipnea más de 24 por minuto, SpO2 menos del 94% en el aire de la habitación y ve algún síntoma como confusión y somnolencia, y si hay hipotensión, bien, eso es menos de 90 por 60. Presión arterial, esto clasificará el paciente como moderado a severo. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Lo que usted necesita es admitir al paciente y luego enviar la muestra para probar en casos leves que el paciente no estaba ingresando
antígeno a menos que sea un individuo de alto riesgo y eso, basado en el juicio clínico que está presente una enfermedad moderada a severa por supuesto. El paciente necesita ser admitido y luego envías la muestra para probar si la prueba es negativa. Entonces puedes gestionar de acuerdo con el protocolo existente si la prueba es positiva y el paciente se confirma como un caso de COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos ya que es hipoxia? Necesitamos darle suplementos de oxígeno para que mantenga SpO2 más del 94% de por supuesto le diste un medicamento antipirético y antibióticos que se administran incluso en un caso leve. Entonces MDI es preferido sobre la nebulización. MDI, que es inhalador de dosis medida, es preferido sobre la nebulización de las drogas que puedes dar al paciente. Hidroxicloroquina con dolor bajo consciente y Ritonavol. Estos dos no deben combinarse. No combinar HCQ con la pina de distancia porque hay interacción farmacológica para que puedas dar hidroxicloroquina o sin dolor, pero ambos no deben administrarse juntos porque hay interacción farmacológica. ¿Cuál es la dosis de hidroxicloroquina? La dosis es de 400 mg BD por un día tagado por 200 mg BD por 5 días. Así, el primer día de hidroxicloroquina es el doble de la dosis de 400 mg de BD. Entonces, por el resto de los 5 días y 200 mg BD. Entonces no hay rueda tina o devolver una rueda que es en realidad medicamentos antirretrovirales. 200 mg, 2 tabletas Vidia para ser dado en un caso para veis de caso y estos deben ser dados dentro de los 10 días posteriores a la aparición de los síntomas. Así que si tienes que dar Nopain Novar Yotonavi, estos deben administrarse dentro de 10 días de inicio de síntomas. 200 mg, 2 tabletas BD. Bien, y como dije, no lo hagas combinándolo, buscándolo sin dolor, y los corticosteroides deben ser evitados. No le dé esteroides. Bien, se deben evitar los corticosteroides posiblemente porque disminuye la inmunidad adicional. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente así como hipoxia, dar suplementos de oxígeno y tratamiento sintomático, fármacos antipiréticos para antibióticos para la tos, sobre nebulización y drogas a administrar. Hidroxicloroquina, la pina, evitar o Daytona. Los dos no se combinan y los esteroides se deben evitar. Bien, entonces usted verificar al paciente si el paciente está mejorando o el paciente empeora. Si el paciente está empeorando, ¿qué queremos decir? Por eso hay insuficiencia respiratoria, hay hipotensión, el estado mental está empeorando, que es sistema múltiple disfunción. Básicamente, si es múltiple, los sistemas se ven afectados y ellos síntomas están empeorando. Entonces, ¿qué haces hacer en ese caso? Desplazar al paciente a la UCI porque necesita tratamiento agresivo. Entonces UCIND por supuesto que necesitará asistencia de ventilación. Asistir por regulación debe ser asistido, así que si estás dando NIV o HFIC NIVES, ventilación no invasiva, HFNC es cánula nasal de alto flujo, por lo que debería ser usado con mucho cuidado porque hay riesgo de generar aerosoles y propagar la infección a otras personas en la UCI. Para que la NIV y la cánula nasal ser utilizado con mucho cuidado. Ventilador, la gestión debe hacerse en cuanto al protocolo de el manejo conservador de fluidos. Debe ser hecho si el paciente no está en estado de shock. Si el paciente está en estado de shock, por supuesto, usted necesita tratamiento agresivo, sino estándar conservador de manejo de fluidos. Cuidar, por lo tanto, que el paciente sea ventilado y lo que debe hacerse es realizar utilizando succión cerrada y en filtros, que es el intercambio de calor y humedad. Estos filtros en realidad evitan que las pequeñas partículas se difundan por el aire de los alrededores, por lo que estos filtros ayudarán previniendo la infección. Por lo duclos de succión o use filtros SME para que la infección no se propague a otras personas en la UCI. Y si la hipoxemia sigue siendo refractario, considere hacer propensa la ventilación o ECM, o que es oxigenación por membrana extracorpórea, que significa si los pulmones
pulmones y el corazón no están funcionando bien, lo hace estrés extracorpóreo que está fuera del cuerpo por la máquina hace oxigenación como lo hace hemodiálisis. A diferencia del riñón, la función, realizada de manera similar al pulmón, la función se realiza fuera en ECM, o que es oxigenación por membrana extracorpórea. Si el paciente no responde en absoluto, ya que los pulmones y el corazón de los pacientes están en reposo, no tienen que trabajar para que puedas hacer ventilación prano ECM o para refractarios hipoxia. ¿Por qué ventilación PRAN? Porque cuando haces esta ventilación disminuye el espacio muerto, es la derivación disminuido y mejora la ventilación tan propensa ventilación o ECMO. Así que permítanme resumir rápidamente que si el paciente empeora en múltiples sistemas, los síntomas afectados empeoran, cambiar al paciente a UCI en UCI. Si estás usando una cánula intravenosa o nasal, con mucho cuidado porque puede producirse el efecto aerosol. Para evitar esto también puedes usar filtros HME y así debe hacer succión cerrada si el paciente está en el ventilador. De acuerdo con los protocolos existentes, el paciente debe ser mantenido ahora. Debe gestionarse si el paciente no está en shock, entonces el manejo conservador de fluidos debe ser hecho. A pesar de todo esto, si el paciente todavía tiene hipoxia su refractario, entonces debido a la ventilación propensa a usar ECM, o qué es lo que dice el protocolo de gestión. De lo contrario, si el paciente no está con empeoramiento, en un caso de receptor moderado admitido en lo que tiene el paciente mejorado, entonces cuando se da de alta al paciente, así después de mejora clínica y lógica, se da de alta al paciente de manera similar a los casos leves. Cuando paramos el aislamiento de la casa, si hay dos muestras negativas al menos 24 horas separadas, por lo que dos muestras tomadas en dos diferentes días, si ambos son negativos, significa que un paciente está mejorado y luego puedes dar de alta al paciente. Lo mismo se aplica al paciente de la UCI. Si el paciente está mejorando, envió dos muestras con 24 horas de diferencia. Si ambas son negativos, entonces puedes dar de alta al paciente. Bien, así es como se trata a alguien con COVID-19 o sospechoso. ¿Qué tal? Supongamos que hay un sospechoso en COVID.